Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y más, y estamos hablando del fideicomiso de manera general y de manera introductoria, y ya llegó el momento de hablar del fideicomiso de Punta Catalina, que es lo que más está ahora mismo caliente, está en boga, y para esto nos va a hablar al respecto Cristian Molina. Cristian, coméntanos sobre la naturaleza del fideicomiso de Punta Catalina, en qué se basa, en qué consiste, para comenzar por ahí. Después de ahí, pues abrimos debate. Fantástico. Mira, Luis, el fideicomiso de Punta Catalina, ¿para qué existe y qué se quiere lograr? Es información que no tenemos a mano de manera concisa. ¿Por qué? Porque el contrato de fideicomiso es público. Todos tenemos acceso al contrato, está registrado en un registro público y ha circulado también en todos los sitios, pero ese contrato no necesariamente te dice todo lo que tienes que saber sobre el fideicomiso de Punta Catalina y cuál es el objetivo final del Estado, etcétera. Pero sí podemos opinar sobre lo que ese contrato dice, lo que se está transfiriendo al fideicomiso y cómo se va a administrar en base a lo que el contrato dice. No queda duda de que el objetivo primario ha sido el de constituir un fideicomiso y transferir a ese fideicomiso específico la propiedad de la planta, los inmuebles, los equipos, y ceder a ese fideicomiso la administración y todo lo que tiene que ver con la operación de la planta. Se permite la posibilidad de la contratación de un operador en el contrato, es una figura que está ahí. Y se nombra un comité técnico con el objetivo de, como mencioné antes, en los demás casos, como es de Vial, de Juan Bosch, etcétera, comité técnico que lleva a cabo la dirección estratégica, técnica del negocio como tal, más que la custodia y administración de los activos que queda a cargo de la fiduciaria. Mira, Cristian, eso ha sido uno de los resquemores más recurrentes de esta discusión, el hecho de que la creación de este comité técnico, la separación de Punta Catalina en un patrimonio que digamos que para mucha gente sale del seno del Estado y va a una fiducia como tal, tiene desventajas, olvidándonos del activo, desventajas prácticas por el hecho de que, digamos, concreta lo que se denomina una huida del derecho administrativo. Mucha gente piensa que el hecho de que ya esto pase a ser administrado por una fiducia, y una fiducia que va a recibir instrucciones de un comité técnico, pues va a implicar que este comité técnico, las decisiones que va a determinar para la administración de esta planta, pues lo va a hacer obviando por una serie de elementos que se le imponen a las entidades del sector público, como por ejemplo la ley de compras y contrataciones, la ley de crédito público, la ley de control, la ley de planificación, inversión y demás. Y la verdad que me gustaría que valoráramos eso de cara a las experiencias que tú has venido señalando de fideicomisos públicos que hoy en día se están implementando, que se llaman públicos por el hecho de que el fideicomisario, el fideicomitente son públicos, ¿no? Pero no, el fideicomiso público no existe como figura legal particular. Es un fideicomiso como cualquier otro, en el cual el fideicomitente es el Estado dominicano o alguna entidad de derecho público. O sea que, bueno, quería recordar que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next, te llevamos más lejos. Y te comentaba, Cristian, que a la luz de la práctica actual de fideicomisos que tienen años, fideicomisos promovidos por el Estado, que tienen años funcionando, ¿ha habido en la administración de esos fideicomisos una manifestación de esa huida, ese descontrol que se aplica a las entidades del Estado? Absolutamente no. El caso de Punta Catalina específicamente es un fideicomiso que está en proceso de formación. El Congreso no lo ha aprobado todavía, no se han transferido los activos a ese fideicomiso, o sea que hay cosas que sobre la marcha se irán viendo. Sin embargo, en lo que ha sido la experiencia general del fideicomiso público en República Dominicana, señores, eso no es nuevo. Agosto del año pasado, había más de 38 mil millones de pesos en fideicomiso público. Punta Catalina no se había firmado todavía ese contrato. O sea, es una figura que opera, que es recurrente. Hoy en día hay más de 20 fideicomisos públicos. Son muchos. Entonces, para responder tu pregunta,
La práctica, hasta ahora, si vemos cada uno de esos contratos de fideicomiso público, el contrato establece la obligatoriedad de seguir los lineamientos y principios de la ley 340-06. Ahí no hay manera de hacer una triangulación y hacer una compra directa de algún tipo de activo. Ese comité técnico o el fideicomitente, depende de quién haya quedado a cargo esa atribución en el contrato específico, tiene que hacer un proceso de contratación para elegir a quien sea como adjudicatario de una licitación o un proceso participativo. No hay otra forma. En cuanto a lo que mencionabas de la ley de crédito público y los controles del Estado, miren, no olvidemos que el Estado siempre es el fideicomitente en un fideicomiso público. Por tanto, todos los controles del Estado aplican sobre ese fideicomitente. El dinero que sale de ahí, ¿para qué sale? Y si el fideicomiso tiene el objetivo que tenía esa partida presupuestaria de ese fideicomitente, todo eso cae bajo el control de los mecanismos, Cámara de Cuentas, Contraloría, etcétera, etcétera. Entonces, hay una vigilancia cercana y hasta ahora la experiencia con los fideicomisos públicos ha sido exitosa y ha sido fenomenal. Es importante reiterar que en todas las operaciones, las contrataciones que haga este fideicomiso están bajo la supervisión, bajo la sanción de la Dirección General de Contrataciones Públicas. ¿Es así? Bueno, había una opinión ahí que se emitió en un momento el actual director de Contrataciones Públicas, como que generó cierta confusión respecto de si le alcanzaba al fideicomiso público. La confusión existe. Miren qué sucede, que la ley 340 de contratación pública es del año 2006. La ley de fideicomiso del año 2011. Entonces hay incompatibilidades serias, irreconciliables, entre la ley 340-06 y la ley de fideicomiso. Y voy a mencionar algunas, así que me vienen a la cabeza ahora. ¿Cómo inicia un proceso de contratación pública? Tiene que haber una certificación de Contraloría de disponibilidad de fondos. Eso no aplica en un fideicomiso. Empezamos ya con una imposibilidad de aplicar la ley línea por línea. ¿Por qué? Bueno, porque el fideicomiso es el fiduciario que sabe si hay dinero o no hay dinero. La Contraloría no tiene visibilidad de cuánto hay en la cuenta del fideicomiso. ¿Entienden? Entonces, hay incompatibilidades serias. Si alguna entidad, algún participante en un proceso de contratación liderado por un fideicomiso tiene alguna objeción con el proceso, ¿qué recurso interpone? ¿Y ante quién? De reconsideración, pero el fiduciario es un ente privado. ¿Qué recurso administrativo sería ese? ¿Y el recurso jerárquico a quién sería? Bueno, Entonces, ahí es una dicotomía que sí genera hay cierta... dificultades. Entonces, ¿qué es lo que ha sido la buena práctica y que se ha ido repitiendo en todos los fideicomisos? Los contratos de fideicomiso, el Estado y la fiduciaria se adhieren voluntariamente en ese contrato que luego va al Congreso y el Congreso ratifica, a seguir todos los lineamientos y principios hasta donde sea materialmente posible de la ley 340-06. Si eso le da o no facultad de supervisión a la Dirección General de Compras, no lo sé. Pero hay una intención y en la práctica lo que se ha hecho es seguir ese procedimiento hasta donde se pueda. Bueno, pero si hace mención, entonces la voluntad es que estén regidas las compras por la ley 340 de compras y contrataciones. De hecho, el presidente Luis Abinader creó una comisión consultiva para la modificación de la ley 189-11 en septiembre del año pasado. Y esa comisión ha ido avanzando a muy buena marcha. Ya estamos en etapas finales de lo que sería un proyecto de ley para modificar la ley 189-11, no solamente en cuanto a fideicomiso público, eso es uno, pero es el universo de fideicomiso. Y uno de los puntos es exactamente ese, llevar a la ley lo que ha sido hasta ahora una buena práctica sobre la ley, sobre el régimen de compras y contrataciones públicas. Entonces es posible, Bueno, es probable que vaya. Debería serlo. De hecho, la ley de compras y contrataciones en su artículo 2, numeral 6, cuando habla de a quién le aplica sus agregados institucionales, tiene una leyenda que es extremadamente inclusiva. Dice, bueno, toda compra o contratación que se haga con fondos públicos está sujeta a el control de la norma.
Ciertamente hay elementos prácticos, como tú bien señalas, que son necesarios armonizar por el hecho de que bueno, estas estructuras normativas están diseñadas para aplicación a agregados institucionales, no necesariamente así a delegaciones transestructurales de cometido, que hay un agente privado que ejerza funciones públicas. Sin embargo, el hecho de que esas compras, esas contrataciones que se vayan a hacer, y por ende las normas de control que entran a verificar la fidelidad, la transparencia de esas compras y contrataciones que se hacen con fondos públicos, pues habría que controlarlas. Pero tú, como bien señalas, hay un sedazo previo, que es el hecho de que ese contrato de fideicomiso pues pasa por el Congreso. El fideicomisario pues voluntariamente le da la instrucción al fiduciario de que yo quiero que el régimen de administración de mi patrimonio fideicomitido, el patrimonio fideicomitido que estoy cediendo para el fideicomitente, pues se haga por estas reglas, y me someto voluntariamente a estas reglas. Pues yo no veo, salvo las necesarias conciliaciones prácticas que se tienen que dar, porque como tú bien dices, no todos los procesos pueden seguir el mismo curso, pero no debe de ser un riesgo que inhabilite el uso de la figura como tal, o genere temores más allá de una necesaria validación contractual. Sí hay algunos elementos que me gustaría que discutiéramos ya en el último segmento, precisamente respecto de Punta Catalina, ver la experiencia que nos puedes aportar, porque hay algunos aspectos que podrían considerarse tomando en cuenta la actividad comercial a la que este activo se destina exactamente, y las reglas que específicamente se establecen para ese mercado. Sigan con nosotros para después de la pausa.